nosotros, esa parte única. Y bueno, detrás de este libro está Paula Mendizábal como autora y bueno, se ha creado porque ella se ha atrevido a preguntarse el porqué de las cosas, incluso de ella misma, y se ha encontrado cara a cara con su esencia, precisamente. Entonces, con la misma pasión con la que ha escrito el libro, nos va a hablar de él. Entonces, bueno, para ti, ¿qué es esencia? Sí, bueno, lo primero, gracias por venir a todos, que me hace mucha ilusión, de verdad, que es una cosa que he hecho con mucha ilusión y ver que la gente viene es muy motivante. Y bueno, esencia para mí es, la idea que parto para escribir el libro es que todos partimos de una base, ¿no? A partir de la cual hemos ido construyendo. Las experiencias que hemos ido viviendo, la gente que hemos ido conociendo, los fracasos, el momento en el que hemos nacido, el lugar, eso configura lo que somos en un momento concreto de nuestra vida. Entonces, partiendo de esa idea, he ido desarrollando diferentes personajes que plasman diferentes puntos de vista de ver una misma realidad. Y bueno, quería contar también una anécdota de cuando yo era pequeña, que va un poco relacionado con mi esencia, y es que cuando tenía 7 años en el cole me preguntaron a ver qué quería ser de mayor. Y bueno, fuimos uno a uno, íbamos como en ronda, ¿no? Como respondiendo. Y uno a uno fuimos respondiendo lo que queríamos ser de mayor. Que si médico, futbolista, periodista, un poco de todo. Y yo cuando llegó mi turno, yo me quedé callada porque yo sabía que aquello era algo que yo no podía responder a la ligera, porque era algo importante. Entonces pues me quedé callada y le dije a la profesora que yo no sabía. Y la profesora me dijo que no pasaba nada, que tenía tiempo y que paciencia. Total, que cuando acabó la ronda de todos, yo levanté la mano y dije que ya lo había pensado, que yo quería ser escritora. Entonces, con esencia, lo que yo quería era como cumplir un poco el sueño de esa persona que yo fui cuando tenía 7 años, como pagar esa deuda que tenía conmigo misma. Y bueno, esencia diría que es eso, como una forma de recuperar lo que yo fui cuando era pequeña, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo como que perdemos la perspectiva. Pues a raíz de frustraciones, fracasos o así, como que perdemos el sueño que en algún momento habíamos tenido. Y bueno, con esencia trato de plasmar eso también. ¿Y en sí cómo surgió el proyecto? Bueno, pues cuando empecé a escribir lo que serían las primeras líneas del libro, yo no tenía en la cabeza la idea de que iba a ser un libro como tal. Yo simplemente empecé a escribir, como había hecho muchas otras veces, porque muchas veces pues recurro a las letras pues cuando quiero expresar algo o cuando simplemente me apetece escribir. Entonces, en aquel momento yo empecé, también coincidió que era una época en la que empecé a interesarme por los tipos de personalidades y me informé de ello. Entonces encontré ahí mucha información para luego poder desarrollar personajes, porque esos datos me daban a mí una base para crear personajes y hacer experimentos. Entonces yo poco a poco empecé como a experimentar, ¿no? Un poco pues a ver como tipos de personalidades, cómo entendían el mundo y cómo interactuaban entre ellos. Y poco a poco vi que lo que empezaba siendo unas líneas que yo empecé escribiendo en una libreta iba cogiendo forma. Y a medida que yo iba experimentando y creaba nuevos personajes, les daba como más verdad, digamos, ¿no? Que como que poco a poco les daba más fuerza. Y trataba yo también de ponerme en el lugar de ese personaje y tratarme de plantearme otro punto de vista, en cómo vería ese tipo de persona el mundo desde su forma de ser. Y yo trataba de plasmarlo. Entonces, poco a poco, a medida que iba escribiendo, yo me iba sintiendo que tenía ganas de escribir más, ¿no? Y poco a poco eso, lo que empezó siendo unas líneas, terminó siendo un proyecto ya real. Y cuando ya vi que tenía una forma y que tenía contenido suficiente, dije, va, pues me voy a animar, voy a publicarlo. Y así, de la forma más tonta, pues surgió. Vale, has mencionado los personajes. Sí. ¿Podrías hablar de alguno de ellos en especial y cómo fuiste creando? Vale. Sí, pues bueno, como he dicho, me he planteado diferentes personalidades, ¿no? Como diferentes formas de ver el mundo. Y bueno, con estos personajes podría mencionar alguno en concreto, como puede ser Raúl, que es un personaje que es narcisista, es decir, como que se ha creado una máscara, una fachada de éxito, de poder, de como que va de triunfador, ¿no? Como que pretende que con el dinero y con esa fachada que se ha creado, como que el mundo le vea como una persona poderosa y triunfadora. Pero luego también cuento como el proceso de formación de esa persona, como de pequeño le pasó una cosa que hizo que luego de mayor fuera así. Y explico un poco el trasfondo del por qué una persona que aparentemente trata de dar la imagen de que es una persona poderosa, como realmente esconde otro sentimiento de vacío, ¿no? Luego hay otro personaje que se llama Elena, que es una persona dependiente, que lo que busca es sentirse conectada con los demás.
Es decir, lo que le hace moverse o lo que le hace sentirse llena es sentir que conecta con otras personas. Entonces, sobre todo en sus relaciones de pareja, se entrega un montón, lo da todo y ella cree, o sea, que tiene que recibir lo mismo, ¿no? Que si ella lo da todo, también su pareja le tiene que dar todo. ¿Y qué pasa? Que no todo el mundo ve el mundo como ella lo ve y no recibe las respuestas que ella cree merecer. Y se lleva muchas decepciones y lo pasa muy mal. Y yo lo que trato de plasmar con este personaje es dar a entender el por qué ella se siente así de mal y cómo ella interpreta esas decepciones. Y luego también con este personaje desarrolla una relación tóxica entre dos personas que realmente como que entran en un círculo vicioso, que no salen de ahí, y realmente explicar esta persona cómo lo vive, cómo lo interpreta. Sí, esos serían sus dos personajes. Luego hay más, pero sí, habría que leer. Sí, eso es. ¿Y la redacción del contenido en sí se te hizo difícil o...? Pues si dijera que se me hizo difícil, mentiría, porque no. Realmente es lo que digo, ¿no? Que poco a poco, a medida que escribía, yo notaba como que me costaba menos, que me salían ideas y que a medida que empezaba a escribir me surgía otra idea y otro personaje y cómo lo desarrollaría, y poco a poco iba como que fluía. Y así, o sea, realmente escribirlo me ha resultado difícil, es más, cuando empezaba a escribir igual pasaban 4 horas y no me daba cuenta de que habían pasado 4 horas. Y cuando me tenía que ir a la cama, porque mañana tenía que madrugar o lo que sea, era como, jolín, o sea, no quiero, porque si paras como ese bucle que ya había entrado como en acción a escribir, al día siguiente volver a empezar, como que costaba, decía, jo, ya que llevo 4 horas ahí inmersa, ahora parar es como, sí. Igual lo más difícil, más que el proceso de redacción, ha sido el encontrar tiempo suficiente para dedicarle todo el tiempo que quisiera. Ya te digo, porque tenía que madrugar, o porque tenía que ir a clase o lo que sea. Es como que no he podido meterme todo de lleno, pero sí que lo he disfrutado mucho y ha sido fácil. Sí. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con Esencia? O sea, ¿qué le aporta al lector? Vale. Bueno, yo lo que digo es, que lo pongo también en la dedicatoria del libro, es que cada uno como que interpreta el mundo de forma diferente, ¿no? Una misma realidad, cada uno lo interpreta de forma personal. Entonces con el libro yo creo que pasa eso también, como que tú puedes leer un texto y que tú interpretes algo y que otra persona interprete otra cosa. Y luego también una misma persona lee un texto o un párrafo en un momento de su vida y le transmite algo y luego lo vuelve a leer pues, un año después y le transmite otra cosa. Ya sea porque ha vivido una circunstancia concreta o porque haya conocido un tipo de persona con una personalidad diferente o por el momento de su vida en el que se encuentre. Y eso es lo que quería transmitir, que cada uno obtenga su mensaje y luego que lo comparta, que también es importante. Y luego quería transmitir también el tema de la pasión, ¿no? Porque yo lo que digo en el libro y también lo redacto es que cuando escribo yo me siento muy motivada y que me gusta mucho y que realmente me hace sentir muy bien, que es algo que me hace que pasan las horas y no me doy cuenta. Y me gustaría que la gente encontrara ese algo que le hace sentir eso, que me parece súper bonito. Y sí, eso sí. Y ya lo último. Sí. En el libro se pueden ir encontrando canciones. ¿Qué nos puedes decir de ellas o qué intentas transmitirnos también? Sí, pues hay 2 canciones fundamentales, que son la de El Gran Farsante, de Freddie Mercury, que está también relacionado con un personaje que es Raúl, que es el narcisista. Y a mí me parece también que las letras de las canciones, al conjunto con la música, que transmiten cosas muy chulas. Y esto, relacionado con lo que quiero transmitir con este personaje, pues explica muy bien lo que es el narcisismo y lo que trata de enmascarar, pues un sentimiento de vacío o de soledad. Y si leéis el libro y escucháis a la vez la canción, podéis encontrar ahí un conjunto que parece que queda muy bien. A mí me parece que queda muy bien. Luego cada uno que haga lo que quiera. Y eso. Y luego otra canción que es muy importante en el libro es la de Viena, de Billy Joel, que tiene unos mensajes que son muy chulos. Tiene varias frases que me parece que son muy importantes y significativas. Luego al final de la presentación voy a poner la canción con la letra y con la música para que veáis lo que transmite y luego me decís a ver qué pensáis. Y bueno, eso, sí, fundamentalmente esas 2. Yo voy a pedir un aplauso para Paula. Y ella tiene un par de preguntas para vosotros, así que participad. ¿Puedo preguntarle una cosa? Sí. ¿Los personajes te los ha inspirado gente real? Sí. Sí, porque al
yo leí una frase una vez que yo me parece que está muy bien, es que escribas sobre lo que conoces, porque al final como que consigues también transmitir más, ¿no? Y a partir de gente que conozco y todo eso, pues como que te inspira. Y luego aparte que sin querer, cuando escribes, el inconsciente es como que vuelca todo lo que tienes ahí. Igual no lo sabías, pero transmites información sobre gente que conoces o cosas que has visto que no sabías que estaban ahí, pero las refleja. Entonces, sin querer, aunque trates de no hacerlo, te sale. Y bueno, yo había pensado en 2 preguntas. Al final del libro hay una serie de preguntas que yo he redactado porque además de escribir, lo que yo pretendo es que dar a pensar al lector, ¿no? Hacerle reflexionar. Y había hecho unas cuantas preguntas y de entre ellas he seleccionado 2, para que vosotros, por favor, me las respondáis. Os voy a dar un poco, para que penséis un poco y creemos un coloquio, ¿vale? Va mucho en raíz, va relacionado con lo que yo he dicho también. Bueno, la primera pregunta sería, a ver, de pequeños, ¿qué decíais que queríais ser de mayores? A ver si concuerda con lo que habéis hecho o qué. Y bueno, quien quiera responder, que levante la mano y que por favor, así compartimos, os dejo un poco pensar. Lo primero. Bueno, ¿Alguien se acuerda de lo que quería ser? Quería ser sirena, pero me parece que no va a ser posible. Bueno, hay gente ahora que se hace sirena. No, yo quería una atlética. Yo como mi primo Pablo. Quería ser de pequeña. Y como era la época de la Guerra de las Galaxias, pues iba para astronauta y cosas de estas. Yo recuerdo la primera vez que me preguntaron que dije que quería ser bailarina de ballet. ¿Ah, sí? Y sonaba así un poco gracioso. Pero si me pongo a pensarlo, sí que es probablemente ahora, pensándolo para atrás, que me hubiese gustado ser algo más artístico que lo que Sí. realmente es. No, pero yo creo que también que, a ver, es una reflexión mía, pero muchas veces si te acabas dedicando a lo que te apasiona, yo creo que te acabas quemando, porque al final son muchos años, igual muchas veces no puedes hacer lo que tú quisieras como tú quisieras. Entonces yo, por ejemplo, esto yo no lo hago para dedicarme a ello profesionalmente, simplemente lo hago porque es algo que tenía ahí y porque me apetecía, sin más, porque sé que si vivo de ello, pues que no voy a poder. Y bueno, si sale bien, bien, y si no, pues también. Bueno, ¿alguien más qué quiere decir? Una Miriam, ¿tú? Yo quería ser camionera. ¿Alguien más o pasa a la siguiente? Como queráis. Yo quería ser médico y Sí. fíjate dónde terminé, haciendo otra cosa muy distinta. Pero sí que pienso que aunque quieras hacer cosas que no has podido hacer en tu vida, siempre tienes manera de Ya, hacer eso es. esas... Y bueno, pasa a la siguiente, ¿vale? Luego, ¿hay algo que cuando erais pequeños os encantaba hacer y que pasaban las horas y que no os dabais cuenta que estabais súper inmersos? Pues dibujar, jugar a fútbol, cosas así. Algo en concreto que esa cosa era como que os hacía sentir súper bien. ¿Había algo? Vale. Sí, a mí hacer puzzles. Sí, Sí, a mí también. grandes, puzzles grandes. A mí también. Bueno, ¿alguien? Bailar. Sí. Y sigue. ¿Algo en concreto? ¿Algún tipo de...? De todo. Siempre un poco de todo. ¿Y ahora bailas o vas a hacer? Sí. Ah, mira, qué bien. Qué bien. ¿Y tú, mamá? Bailar y cantar también. Pues nada, luego si tenéis ahora alguna pregunta, me podéis hacer tranquilamente. Sí, pero yo creo que lo más así ya lo he dicho, pero bueno, igual falta algo y si tenéis alguna duda, podéis preguntar. Sí, si no ponemos el vídeo y luego... Vale, también. ¿Tienes Yo algo? una pregunta. Vale. ¿Lo de escribir te viene de pequeña a ti? ¿Desde pequeña tenías ese sueño o es algo que de repente, que ha nacido de repente? No, eso cuando era pequeña. Yo me acuerdo que cuando en el cole empecé a leer, era como que para mí leer era, bueno, lo mejor, porque era como que podía acceder a un montón de historias y me encantaba. Y llegó un momento en el que yo, como que, eso, con 7 años o así, como que dije, vale, yo también quiero hacer, pero yo no quiero leer, yo quiero hacer mis propios libros. Y yo empecé, pues, en los recreos así, a contar historias de, yo qué sé. Me acuerdo que la primera vez que escribí un cuento era de unos fantasmas que tenían una casa encantada y que iban ahí a limpiarla y contaban sus aventuras. Y me acuerdo que lo leí en clase y me sentí súper guay. Me dio mucha vergüenza, pero me gustaba mucho. Sí, y luego muchas veces, pues eso, escribía, pues, a medida que pasaban los años, pues para mí, pues para entenderme a mí misma o unas ideas que tenía en la cabeza, pues ordenarlas un poco. Sí, siempre me ha gustado, la verdad que sí, sí, sí.